Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios les guarde en esta hora. Ya hay 102 participantes. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Y qué bendición tenerlos a ustedes aquí. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude en este momento, que nos dé de su misericordia, de su sabiduría en esta hora. Entonces, mis hermanos, un saludo muy especial a todos nuestros directivos. Amén, a todos nuestros directivos de los distintos distritos. Un saludo especial para ellos. Tenemos un gran grupo de directivos aquí en este grupo de estudiantes bíblicos. Saludo a todos, a las delegaciones del exterior también, a nuestros hermanos de Europa que están conectados en este mismo momento, de todo, de Europa, de Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica, pastores de Chile, todos los pastores que están conectados en esta hora. Les saluda su amigo y director del grupo Estudiantes Bíblicos. Entonces, mis amados, qué bueno tener una velada súper especial en esta hora. Bienvenidos todos a este encuentro, a este foro importantísimo de escatología bíblica. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Señor Dios mío, Padre Celestial, en este momento, Dios mío, te pedimos tu ayuda, tu bendición y tu gracia, Padre Celestial, en esta hora. Pedimos, Señor, la sabiduría, el poder, la autoridad, Señor, que tú nos ayudes, nos bendigas, Señor, en este momento, el grupo de administración, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos bendiga de una forma grande, poderosa, Señor, en esta hora. Amén. Bueno, un saludo muy especial a mis hermanos administradores, hermano Edwin Ocampo, subdirector de este grupo de estudiantes bíblicos, el hermano Edgar Camacho, el hermano Carlos Mario Naranjo, el hermano John Alexander Reyes, el hermano Samuel Arboleda, el hermano Andrés Verde Soto, que es una administración de España, de esa parte de Europa, y el hermano Wilson Brochero, administrador también de Estados Unidos. Una bendición tener este grupo de trabajo, que todos los días ustedes los ven en el chat, proponiendo debates y en el buen orden de este hermoso grupo. Mis amados hermanos, para mí en este momento es un honor tener aquí a nuestro hermano Rodrigo Muñoz. Hermano Rodrigo Muñoz, una persona que le gusta compartir lo que Dios le ha dado de una forma muy especial. El hermano Rodrigo Muñoz es un pastor directivo del Distrito 28, ha sido supervisor, ahora es presbítero A del Distrito 28, es profesor también de la Universidad Bautista, también del Instituto Bíblico, de la ESFON, también es profesor, maestro de la iglesia, también delegado por el Consistorio de Ancianos para hacer algunos trabajos, pastor de la Iglesia Central en Fontibón, y también escritor de muchos libros importantísimos, como es de libros de unicidad, y un gran estudioso de la escatología bíblica con 28 años del estudio de la escatología. Es una bendición tener personas preparadas, y lo más bonito que hablábamos con él, y es que es un siervo de Dios. Hermanos, sin más preámbulos, en este momento les presento aquí a mi hermano Rodrigo Muñoz, y él con nosotros, y el Señor sea bendiciéndonos, instruyéndonos en su palabra en esta hora. Bienvenido, hermano Rodrigo. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Un saludo, un abrazo fraternal para todos los ya congregados frente a esta pantalla. Es una alegría poder saludarles y tener esta oportunidad pues de compartir con gente tan especial la palabra de Dios. La idea es que aprendamos todos. La idea es que fortalezcamos el intelecto, el conocimiento, y que podamos obviamente crecer en el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Agradezco al grupo director, organizador
de este foro, quienes manejan la administración del grupo de estudios bíblicos, por abrir este espacio. Yo creo que va a ser muy oportuno y también de mucha edificación. La invitación es entonces a que estemos todos dispuestos a aprender. Cuando nos acercamos a escuelas, a institutos, a seminarios, a diplomados, debe haber una actitud de aprender y de reorganizar cosas que a veces las podemos tener conocimiento, pero que de pronto nos hace falta el orden que se debe dar. Así que, con todo el respeto, yo quiero decirles que con todo el respeto quiero dirigirme a ustedes. Simplemente voy a hacer una ponencia para que posteriormente pues podamos entonces obviamente fortalecerla, discutirla y podamos entonces ponerla en base de la palabra del Señor. Manuel Iseder y compañeros, muchas gracias. Vamos pues entonces a lo que vinimos. Les voy a invitar que le demos una base a esta charla en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Se han propuesto 3 temas para hoy, pero obviamente que es imposible abordarlos los 3. No creo que alcancemos a abordar los 3. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Inicialmente vamos a trabajar el primero, si alcanzamos a abordar otro, y si no, pues si llega a haber la posibilidad, pues podríamos volverlo a intentar una segunda vez. Capítulo 24 de Mateo, el verso 1, 2 y 3. La Biblia dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, 3 preguntas en una, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 1, 2, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. 3 preguntas muy importantes que los discípulos le presentan a Jesús, en la que Jesús, pues en el capítulo 24, todo el desarrollo del capítulo, Jesús pues obviamente les responde cosas muy importantes. Trataremos entonces de abordar algo más o menos acertado a lo que estamos viendo aquí. Bienvenidos, señores, entonces a esto que se llama Foro Escatológico de Estudiantes Bíblicos. Foro Escatológico de Estudiantes Bíblicos. Vamos entonces a definir algunas cosas que me parece que son importantes antes de entrar de lleno a la consideración. Vamos a definir unos aspectos que son importantes, que nosotros los tengamos en cuenta. Es importante que nosotros definamos esto. Nosotros somos, eso es lo que somos. ¿Qué somos? Nosotros somos dispensacionalistas. Creemos en que Dios designó para el hombre tiempos, etapas, en el que Dios designó una administración, una mayordomía para el hombre. Conocemos perfectamente que hay 7 dispensaciones desde Adán hasta el milenio. Creemos que esas dispensaciones se tienen que cumplir al pie de la letra. Además que se están cumpliendo. Estamos en la dispensación número 6, bien por la tarde. Creemos que el estudio de las dispensaciones nos ubican en el contexto histórico, nos ubican en el contexto teológico,
nos ubican en el contexto escatológico de la palabra del Señor. Por lo tanto, el estudio de las dispensaciones es muy, muy importante. Nosotros además somos pretribulacionistas. Creemos entonces que el levantamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Creemos que el levantamiento de la iglesia es el que activa la gran tribulación. Y creemos firmemente que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso creemos. Creo que en la gran mayoría de predicadores de la iglesia pentecostal creemos eso. Creemos además, o somos más bien, estamos en la parte de somos premileniaristas. Eso quiere decir que creemos firmemente que la segunda venida de Cristo, que es muy diferente al levantamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo se dará antes del establecimiento del milenio. Creemos que la segunda venida de Cristo entonces es el paso definitivo para que el milenio se establezca. Entonces, somos premileniaristas. Somos premileniaristas. Repetimos entonces la lección de esta primera diapositiva. Nosotros somos dispensacionalistas, somos pretribulacionistas y somos premileniaristas. Dispensacionalistas porque creemos y predicamos las dispensaciones y creemos firmemente que las dispensaciones nos acercan en la parte histórica, la parte teológica y la parte escatológica y obviamente doctrinal de la palabra de Dios. Somos pretribulacionistas porque estamos completamente convencidos que el levantamiento de la iglesia, el rapto, manejan algunos el término. Personalmente no me gusta mucho la palabra rapto, aunque está en la Biblia, pero ya en nuestro contexto, pues me parece que hay alguna posibilidad que sea mucho más afín. Y somos premileniaristas porque estamos convencidos también por la palabra de Dios que la segunda venida de Cristo, que es diferente al levantamiento de la iglesia, que será un evento 7 años después, entonces será antes de que se establezca el milenio. Muy bien. Nosotros creemos que, escuchen esto, que esto va a ser muy importante y tiene mucha afinidad con las dispensaciones. Nosotros creemos que de Génesis 1 a Génesis 11 hay un lapso más o menos de unos 2000 años. Solo existían una clase de gente y se llamaban gentiles. Creemos que de Génesis 12 hasta Hechos 1 existieron dos clases de gente, dos razas, y se llamaban gentiles y judíos. También creemos que de Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 21 existen tres clases de gente: judíos, gentiles y cristianos. Y creemos también que después de Apocalipsis capítulo 21 en adelante, solo existirá una sola clase de gente a la que la Biblia llama mi pueblo. ¿Vale? Señores, repito la lección de la diapositiva 2. Creemos que de Génesis 1 al 11 existió una sola clase de gente llamado gentiles, que de Génesis 12 hasta Hechos 2 hubo dos clases de gente, gentiles y judíos, que de Hechos 2 a Apocalipsis 21 existen tres clases de gente, gentiles, judíos y cristianos.
y que de Apocalipsis en adelante, que ya es eternidad, solo existirá una sola clase de gente. La Biblia lo llama mi pueblo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque es importante entonces que, en concreto, el resumen, de esta diapositiva, el resumen es que cuando se trata de salvación, solo existen dos clases de gente: judíos y gentiles. Dos clases de gente: judíos y gentiles. Entonces, eso es importante para que lo entendamos y podamos entonces tener mucha claridad con respecto a lo que es la salvación de la raza humana, que es al fin y al cabo el blanco de la agenda de Dios desde la eternidad. Seguimos avanzando. Mis pastores, antes de que llegue el hermano Rodrigo y continúe, hacerles una recomendación. Si van entrando al grupo, por favor silencien los grupos, el micrófono de una vez, y los que ya están en el grupo a veces se les activa el micrófono, estar pendiente. Yo igual los estoy cerrando, pero que todos colaboremos. Y otra cosita, por favor, nadie, o sea, no autorizamos a nadie para que retransmita esta reunión, ni por YouTube, ni por Facebook, ni por ninguna otra red social. Esta información y esta clase es confidencial del grupo, por lo tanto la información pertenece exclusivamente para estudiantes bíblicos. Luego nuestro hermano Rodrigo nos dirá en qué parte quedará el material para los que lo quieran citar. Muchas gracias. Continúe, mi pastor. Hacerles una recomendación, mis hermanos, también, de hacer una recomendación es que hay algunos hermanos que no pusieron el nombrecito, el nombre, y hay una cantidad de hermanos que no sabemos quiénes son, entonces ponerle, cambiar, ahí tiene cómo, ya se le explicó, el hermano Edwin explicó cómo puedes cambiar el nombre. Hermano Rodrigo, no olvide activar su micrófono. Gracias. Hermano Eliseo, disculpe, el administrador puede configurar el programa para que todo el que vaya entrando tenga su micrófono cerrado. Eso lo pueden hacer desde la administración. Continúe, hermano Rodrigo, por favor, con la enseñanza. Vale. Lo intento de nuevo. Digo, nosotros sabemos que. ¿Qué sabemos? Sabemos que la Biblia contiene 4 libros netamente escatológicos. Hay porciones, hay versículos escatológicos, pero estoy hablando de 4 libros netamente escatológicos. Entonces decimos que el primer libro es el libro de Ezequiel. Ezequiel, que nos da la visión del hombre de las 4 caras, en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel marca el tiempo para los judíos. Ojo a esto, porque esto es muy importante cuando vamos a hacer escatología. Eso nos permitirá no hacer mala interpretación del texto, aplicando textos y eventos donde no corresponde. El libro de Ezequiel marca los tiempos para los judíos. Solo para que miremos un ejemplo, Ezequiel 37. Uno escucha a gente predicando de Ezequiel 37 con respecto al Espíritu Santo, con respecto a restauración espiritual, etcétera, etcétera. Ezequiel 37 es un capítulo político militar y es exclusivamente para la restauración de Israel. De tal manera que cuando el capítulo está terminando, tú encuentras que el versículo dice, y fue un ejército enorme de pie. Ya ni siquiera dice que fue una nación, sino un ejército enorme de pie.
La razón es porque el 38 y el 39 de Ezequiel nos da el desarrollo de Armagedón. O sea que el capítulo 37, proféticamente cumplido en Israel, pone a Israel de pie para que se dé Armagedón. Cuando Israel esté en ese acto, aparece la señal del Hijo del Hombre de Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Y entonces, acto seguido, se desarrolla Armagedón. Entonces, mire lo importante de saber esto, de cómo la escatología está bien, pero bien trazada y diseñada en la Biblia. Decimos también entonces que el segundo libro escatológico de la Biblia, a ver qué pasó aquí, que nos saltamos. El segundo libro es Daniel. El libro de Daniel marca entonces el tiempo para los gentiles. El libro de Daniel marca el tiempo para los gentiles. De manera que por eso decimos que el tiempo de los gentiles comienza en el 607, 608 aproximadamente, antes de Cristo, con el rey Nabucodonosor, descrito en los sueños de Nabucodonosor en el capítulo 2, el capítulo 4 y la visión de Daniel en Daniel capítulo 7. Los tres, tanto el sueño de Nabucodonosor en el 2 como el del 4 y la visión de Daniel en el capítulo 7, todos apuntan al desarrollo del tiempo de los gentiles, que va desde el 607 antes de Cristo hasta Apocalipsis capítulo 19, el verso 11, donde se da la segunda venida de Cristo. Todo ese lapso de tiempo es lo que denominamos el tiempo de los gentiles. Dentro de esa expresión tiempo de los gentiles, eso significa los gentiles subyugando a Israel. La historia dice que desde la esclavitud de los gentiles en Babilonia hasta el día de hoy, Israel ha estado esclavizado 22 veces. Entonces, es importante tener en cuenta que Daniel va a registrar todo el desarrollo de las potencias gentiles, desde Nabucodonosor hasta el último poder gentil que va a subyugar a Israel, que es el anticristo. Eso le debe dejar un interrogante ahí grande, mi pastor, a manera de pregunta, si el anticristo es gentil o es judío. Buena pregunta para que la respondamos. El tercer libro que es escatológico en la Biblia es el libro del profeta Zacarías. Zacarías entonces no marca el tiempo para ninguno, pero Zacarías lo que hace es un pilar, un aporte a los tres, tanto a Ezequiel, tanto a Daniel, como al cuarto libro escatológico. Entonces Zacarías, todos se apoyan y Zacarías los apoya a todos en el refuerzo del pensamiento escatológico. Y el cuarto libro que es escatológico en la Biblia es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis entonces marca el tiempo para los cristianos. Apocalipsis marca el tiempo para los cristianos. Entonces, ese es el libro que nos dice en qué tiempo vamos y qué evento viene. Dicho de esta manera, señores, entonces es bueno que repasemos la clase. Entonces, la primera diapositiva de este pedacito decía que ahí podemos, si quieren, señores directores, podemos dar la oportunidad para que alguien conteste. La primera diapositiva decía que alguien que me quiera contestar. Decía que nosotros somos dispensacionales, Eso, entonces, nosotros somos
dispensacionalistas, dispensacionalistas y pretribulacionistas y Mi hermano Rodrigo, sería bueno pues continuar con la clase porque digamos todos quieren responder a la vez. Entonces, por favor, si alguien va a responder al hermano Rodrigo, levanta la mano y así mismo vamos a conocer. primera diapositiva es nosotros somos, ¿cierto? O sea, eso es lo que somos, dispensacionalistas, pretribulacionistas y premileniaristas. La segunda diapositiva, nosotros creemos que, ¿cierto? Que de Génesis 1 a Génesis 11, una clase de gente. Que de Génesis 11 a Hechos capítulo 2, dos clases de gente. Que de Hechos capítulo 2 a Apocalipsis 21, tres clases de gente. Y que de Apocalipsis 21 para allá, una sola clase de gente. Y la última diapositiva, la que acabamos de ver, entonces nosotros sabemos que hay 4 libros en la Biblia que son netamente apocalípticos. El primero de ellos es Ezequiel, que marca el tiempo para los judíos. El segundo de ellos es Daniel, que marca el tiempo para los gentiles. El tercero de ellos es Zacarías, que le aporta a los tres. Y el último es Apocalipsis, que marca el tiempo para los gentiles. Muy bien, señores, eso fue a manera de introducción. Vamos al tema grueso. Vale. Vamos a ver entonces qué es la semana 70, cuándo comienza, cómo es su desarrollo, qué eventos tiene, cómo conocerla, cómo explicarla, cómo enseñarla en la iglesia. El capítulo 9 de Daniel, desde el verso 22 en adelante, concretamente desde el versículo 24, expresa entonces lo que conocemos la profecía como de las 70 semanas de Daniel. Nosotros nos vamos a referir en esta ocasión específicamente a la semana 70. Ustedes saben que hasta la muerte de Jesús, se cumplieron 2 tramos de las 70 semanas. El primer tramo se cumplió con Zorobabel en el primer retorno de Babilonia. El primer tramo de 7 semanas, 49 años, se cumplió con Zorobabel en la restauración o reconstrucción del templo. El segundo tramo se cumplió con Nehemías en el año 444 a.C. A partir de esa fecha empieza a desarrollarse el segundo tramo de las 70 semanas, que son 62 semanas que van desde la reconstrucción de las murallas y la ciudad hasta la muerte del Mesías. La profecía dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La semana 62, que a la vez es la 69 si sumamos todos los 2 tramos, se está cumpliendo en Lucas 19, todo el capítulo en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, lo que el mundo religioso conoce como el Domingo de Ramos. Usted leerá desde el versículo 42, lo que el Señor está diciendo, que poca atención le ponemos, pero que Él lo está diciendo por algo concreto. Ese día que Jesús estaba haciendo la entrada triunfal a Jerusalén era el 10 de Nisan, el 6 de abril del año 33 de Cristo, y ese día se estaba cumpliendo la semana 62, razón por la que Jesús hace un lamento y dice, si a lo menos te dieras cuenta lo que es para tu paz hoy, pero no te das cuenta porque tienes tus ojos vedados. Y después Jesús acrecienta su lamento y sentencia a Jerusalén, profecía que se cumplió 70 años después de Cristo, con Tito, que es la misma profecía de Mateo capítulo 24 y de Lucas 21. Y entonces Tito viene y destruye a Jerusalén.
Esto a manera de introducción de la semana 70, no de las 70 semanas, sino de las semanas 70. Muy bien, entonces, para la semana 70, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con las muchedumbres de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ese después, por otra semana, implica entonces que la profecía está en stock, está en stand-by. La profecía se canceló, se separó más bien, no se canceló, sino que se paró, hizo un paréntesis a partir del aposento alto, a partir de Hechos capítulo 2, en donde se empieza a dar el desarrollo de la gracia. Entonces estamos en el paréntesis que se llama la gracia. Cuando la gracia termine para los gentiles, que a eso lo conocemos como la plenitud de los gentiles, que comenzó en Hechos capítulo 10 y va hasta que Cristo levante la iglesia. Cuando ese lapso de tiempo termine, conocido como la plenitud de los gentiles, entonces se activa la semana 70. El evento que la activa es el levantamiento de la iglesia. Muy bien. Entonces, la pregunta, o más bien, ¿cuándo comienza la semana 70? Comienza inmediatamente después del levantamiento de la iglesia. Inmediatamente después del levantamiento de la iglesia comienza la semana 70, según Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 7. Pablo dice allí que el espíritu del anticristo ya está en acción, solo que a la presente hay alguien que lo detiene. Ese quien detiene al anticristo para que no se manifieste, ahí quiero hacer una aclaración. El sistema del anticristo ya está montado. El sistema del anticristo ya está en acción hace mucho rato. Lo que todavía no tenemos manifestado es la persona del anticristo. Pero si el Señor levanta la iglesia esta noche, con toda seguridad, mañana hay anticristo, porque él lo que está esperando es que se le quite el estorbo que hace que él no pueda manifestarse. Mientras la iglesia esté en la tierra, imposible de que haya anticristo en persona. Pero el sistema ya está funcionando. Todo lo que el mundo hoy está viviendo está hecho para que el anticristo comience a ejercer su ministerio, su reinado de maldad. Se activa la semana 70 una vez termine lo que les estaba diciendo ahorita, lo que llamamos la plenitud de los gentiles. A este término sería muy, pero muy bueno ponerle atención, porque este término define cosas muy importantes para la iglesia y para los gentiles. Cuando yo digo la plenitud de los gentiles se cumpla, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11, el verso 25 y 26, refiriéndose a la salvación de Israel. Entonces, ahí en el mismo capítulo, entonces, encuentra uno que termina el tiempo que llamamos plenitud de los gentiles, que no tiene nada que ver con el tiempo de los gentiles. Y entonces la Biblia dice que el Señor se gira, voltea y dice, me volveré a la casa de Israel y estableceré con ellos mi pacto. ¿Por qué hoy Israel tiene de espaldas a Cristo en cuanto a salvación? Por lo que pasó o registra Juan capítulo 1, el verso 1, el verso 11, que dice, a lo suyo vino. Lo suyo era salvar la nación de Israel, no Israel. Salvar la nación de Israel. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo suyo. Y los suyos, ahora sí Israel, no le recibieron. Entonces, cuando sucede eso,
Entonces, gráficamente, Dios se gira y le da la espalda a Israel, y viene entonces el versículo que sigue: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, que es el tiempo que Dios ha designado para que los gentiles se salven, entonces la salvación da un giro y regresa al oriente, única y exclusivamente al pueblo de Israel. Esto lo entenderíamos muchísimo mejor, desarrollando un tema que lo he titulado las clases de resurrección. ¿Cuántas clases de resurrección tenemos y cómo se aplican con respecto a esto que estamos hablando? Nos daría obviamente una mayor amplitud y desarrollo del tema. Muy bien, entonces la semana 70, entonces la vamos a dividir según lo que la Biblia dice así: 3 años y medio que se llaman de absoluta paz. 3 años y medio que es de paz, según el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 11. Mejor dicho, lo que estoy diciendo es que los primeros 3 años y medio van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. Aquí vamos a ver unas cositas que son muy importantes. A esto entonces le conocemos como 1260 días, es igual a 1260 días, que también lo tiene la profecía. Y otros 3 años y medio, que también equivalen a 1260 días, y es lo que en escatología conocemos como el tiempo de angustia para Jacob. Entiéndase que cuando se dio la profecía de las 70 semanas, realmente es importante ponerle cuidado lo que se le dice a Daniel: 70 semanas están separadas, 70 semanas están designadas o asignadas para tu pueblo y la santa ciudad, tu pueblo Israel y la santa ciudad Jerusalén. A eso hay que ponerle cuidado, porque a veces nosotros hacemos una aplicación general y realmente las 70 semanas es exclusivamente para el pueblo de Israel. En ellas Israel recibe restauración, en ellas Israel recibe castigo y en ellas Israel recibe salvación del alma. Entonces, esta segunda parte, que es lo que se conoce como el tiempo de angustia para Jacob, va desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, el verso 11, que ya les mencioné hace un rato, en donde se da la segunda venida de Cristo. A eso es que realmente en escatología se le conoce como la gran tribulación, a esos 3 años y medio que van desde la conversión de Israel, capítulo 12, hasta la segunda venida de Cristo en el capítulo 19. Aquí está entonces los objetivos importantes de las semanas 70. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ojo que todos estos apartes se cumplen en la semana 70. 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, para sellar la visión y la profecía. Y 6, para ungir al santo de los santos. Esos 6 objetivos son los que están expuestos para el desarrollo de la semana 70. Mire cómo entonces se dividen estos objetivos. Están divididos en 2 grupos de a 3. El primer grupo, que es este que estoy mostrando aquí, tiene relación o están relacionados con el pecado del hombre y el propósito de Dios para borrar ese pecado. Entonces son, para terminar, la prevaricación. Zacarías entonces hace un aporte ahí. Para poner fin al pecado, Romanos 11, 25 al 27, que es lo que estábamos hablando ahorita respecto a la salvación de Israel. Y para expiar la iniquidad, según Isaías capítulo 1, el verso 25. Estos primeros 3 objetivos de la semana 70, entonces, tienen que ver
con la purificación de los pecados del pueblo de Israel, con que Israel pueda lavar sus pecados en la sangre del Cordero, como sí lo hicimos ya nosotros, que Israel pueda confesar que Jesucristo, el paisano Jesucristo de hace más de 2000 años, es el Mesías prometido. Estos primeros 3 puntos tienen que ver con eso. Y los 3 puntos que siguen, entonces tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios, porque al fin y al cabo eso es lo que Dios pretende y quiere cumplirle al pueblo de Israel. Acuérdense que a Israel Dios le estableció unos pactos. Entonces esos pactos comienzan con el pacto que le hizo Dios a Abraham. Dios a Abraham entonces le hizo un pacto de una tierra y una descendencia. Dios a Moisés le hizo un pacto de que Israel sería una nación por encima, grande sobre todas las demás naciones. Y Dios hizo un pacto con David, que David tendría un reino sempiterno y que nunca faltaría rey en su trono. Esos pactos están en stock y se han de reactivar una vez el milenio se dé. Una vez que se establezca el milenio, entonces esos 3 pactos se activan y Dios cumple sus promesas, porque Dios cumple sus promesas, aunque haya tenido que ponerlas en stop. Dios cumple sus promesas porque Él es fiel y verdadero. Entonces, la segunda parte tiene que ver con el reino. Entonces, traer la justicia perdurable. Zacarías hace un aporte, no es 88, sino 88. La cita no es 888, sino 88. 2, traer la profecía a su cumplimiento final, o sea que llega el momento en que ya no hay nada más que se cumpla. Yo enseño que en la escatología, la teología tiene su punto final. Dicho de otra manera, es que cumplida la última profecía escatológica, usted ya no va a tener que leer más Biblia, usted ya no va a tener que hacer más culto, usted ya no va a tener que orar más, usted ya no va a tener que ofrendar más, no va a tener que ayunar más, porque la escatología ha llegado a su clímax y la teología en la escatología se cumple. ¿Cómo comprobamos esto? En aquel tiempo ninguno preguntará a su vecino, ¿conoce usted al Señor? Porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Y cuando uno estudia las cartas a Apocalipsis, entonces usted encuentra que dice, le daré a comer del maná escondido en el desierto. El maná escondido, no en el desierto, solamente el maná escondido. El maná escondido implica conocimiento no revelado. A eso fue que Pablo se refirió cuando dijo, conozco un hombre. Hermano Rodrigo, perdón. Sí. Hermano Rodrigo, un break ahí, es que no se ven las diapositivas. ¿No se están No viendo? sé si, no, señor. Entonces, quería... Permítame ver entonces qué pasó, porque... Ok, ya. Entonces se las voy a pasar todas para que más o menos... Entonces aquí arranca la semana 70, ¿ok? ¿La tenemos ahí presente? Elisede. Y ahí está mi pastor, ahí está. Vale, entonces vino aquí cuando comienza. Cuando comienza la semana 70, dijimos que inmediatamente después del levantamiento de la iglesia, lo ratifica Segunda de Tesalonicenses, y una vez termine el tiempo llamado plenitud de los gentiles, que los ratifica Pablo a los romanos en el 11:25. Dijimos que esta es la división de la semana 70, o primeros 3 años y medio, que son de absoluta paz, son equivalentes a 1260 días, y otros segundos 3 años y medio, que es lo que conocemos como tiempo de angustia para Jacob, que también tiene un equivalente de 1260 días. Aquí estábamos viendo los objetivos de las 70 semanas, pero que realmente están condensados en la última semana, porque las otras ustedes se dan cuenta que son históricas. Entonces, aquí están los objetivos para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
dijimos que esos 6 objetivos se dividen en 2 tiempos. El primero tiene que ver con la purificación de los pecados de Israel, a partir de que ellos deben aceptar que Jesucristo es el Mesías, el Dios manifestado en carne, y deben recibir también, obviamente, ese mensaje, bautizarse en el nombre de Jesús para poder recibir o expiar la iniquidad y el pecado. Y el segundo bloque de los 6 objetivos tienen que ver con el reinado. Entonces, con lo que es el establecimiento del milenio, y el milenio, entonces les estaba diciendo que activa el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. El milenio va a traer entonces esas 3 activaciones de esos pactos, que entonces toda la promesa que Dios le había hecho a Israel, entonces se cumpla y el rey pueda entonces sentarse en su trono. Digo que cuando estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, estamos hablando de semanas de años. Así que la semana 70 equivale a 7 años repartidos en 2 mitades. En escatología realmente se utiliza este léxico: tiempos, 2 años, un tiempo, 1 año, y la mitad de un tiempo, medio año. Ese es realmente el léxico que se utiliza en escatología. Repito, tiempos, 2 años, un tiempo, 1 año, y la mitad de un tiempo, medio año, para un equivalente de 3 años y medio, multiplicado por 2, daría entonces 7 años, que es lo que conocemos como la gran tribulación. La gran tribulación en la Biblia la va usted a diferenciar, la va a conocer cada vez que encuentre estos términos, ya sea día del Señor, día de angustia, día de lloro, día de tinieblas, el gran día, aquel día y otros más, día de nublados, día de algazara. Son términos que se refieren a lo que conocemos como día del Señor. Esa expresión día del Señor se refiere exclusivamente a lo que llamamos el tiempo de angustia para Jacob. La cronología que nos brindaría la semana 70 sería la siguiente. Ojo, porque aquí es muy importante para que entonces hagamos un buen desarrollo, una buena disertación de lo que sería la semana 70. Estoy hablando exclusivamente de la última semana, que, si no estoy mal, está a punto de activarse, porque nosotros estamos a punto de irnos de aquí. Entonces comienza con el pacto de paz. ¿Qué es el pacto de paz? El pacto de paz es que ustedes saben que el Medio Oriente, por siglos, desde que habían unos muchachos en el vientre de la madre, están peleando, y después nacieron y siguieron peleando, y entonces toda la vida han estado en guerra, porque ambos se creen con derechos, porque son hijos del mismo papá. Isaac y Ismael son hijos del mismo padre. Posteriormente, entonces encontramos que se dieron ahí 2 religiones, y entonces ahora los musulmanes dicen que Mahoma estuvo ahí en el punto donde está ahora la cúpula de la roca, o la mezquita de Omán, que la conocemos. Dicen que ahí sobre la roca donde Abraham ofreció el sacrificio a Jehová Dios el día que le pidió a Isaac, ahí sobre esa roca también Mahoma recibió la instrucción para que entonces escribiera Mahoma toda su profecía, todo su escrito, y se desarrollara pues lo que se conoce como la Biblia de los musulmanes. Y ellos se pelean ese lugar porque ambos creen tener derecho de ese lugar. Dentro del pacto de paz está incluido ese lugar que es muy profético en la Biblia para la construcción del tercer templo, que se tendrá que construir, profetizado también según Ezequiel, porque es Ezequiel el que profetiza el tercer templo para el pueblo de Israel, en el que el pueblo de Israel va a volver a adorar. Viene entonces la confederación de los 10, que es que los 10 cuernos que trae la bestia de Daniel capítulo 2, verso 7, esos 10 cuernos entonces
van a cederle el poder a la bestia. Esto será tema de otra discusión, pero entonces ahí viene la confederación de los 10. Se establece entonces el sistema político, económico y religioso que se describe en Apocalipsis capítulo 13, desde el 1, desde el 11 hasta el 18. Viene entonces también la revelación de los sellos. Ojo aquí a lo de los sellos porque es muy importante, mis pastores, es lo que he encontrado, es lo que he estudiado. Es muy importante que le pongamos cuidado a los sellos porque uno sí encuentra que se explican los sellos a manera de juicios desde el capítulo 6 y entonces hay juicio desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y si devolvemos la diapositiva, acuérdense que dijimos que 3 años y medio son de paz y entonces sería imposible aplicar juicios en esos primeros 3 años porque son absoluta paz y son de conquista del anticristo para la segunda etapa de la gran tribulación. Entonces, en realidad, ¿qué pasa en el capítulo 6? En el capítulo 6, en realidad, el que se hace efectivo es el sello número 1, que es el sello del caballo blanco, que es el caballo que viene a traer una paz ficticia, que es el sello del falso conquistador, porque él viene imitando al jinete del capítulo 19. Algunos lo confunden incluso y los predican como si fueran los mismos jinetes. En realidad, el jinete del capítulo 1, del versículo 1 de Apocalipsis 6, es el anticristo y el jinete de Apocalipsis 19, 11 es Jesucristo. Entonces, en el capítulo 6 se abren los 7 sellos, pero en realidad solo se cumple el del capítulo 1, el del versículo 1. Y es importante que entendamos que hay dos sellos más que no son juicios, que es el sello de los decapitados y que es el silencio que se hizo en el cielo. Entonces, esos 2 sellos no son juicios. Y los 3 que quedan, los 4 que quedan, uno es un paréntesis que es el que le da la apertura a la primera trompeta. Y los otros 3 que quedan están descifrando o enseñando un único evento y es Armagedón. Armagedón, que es el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. El primero es guerra, el segundo es hambre y el tercero es muerte, que eso se da para la tercera guerra mundial, que en la Biblia la conocemos como Armagedón. Viene entonces el anuncio de las trompetas, que la apertura la da el sello número 7 en el capítulo 8, verso 1. Dice, cuando abrió el 7º sello, entonces sonó la primera trompeta. Entonces, es importante que entendamos eso. Eso es, pero fundamental que lo manejemos para el buen desarrollo y la buena enseñanza de la palabra de Dios en esa parte. Llegamos entonces a los 2 testigos, el ministerio de los 2 testigos. Ahí también pues hay muchísima tela que cortar porque aún todavía parece que no nos hemos podido poner de acuerdo quiénes pueden ser los 2 testigos o por lo menos el espíritu de los 2 testigos. Ahí también tenemos entonces el librito y el ángel fuerte, que es una teofanía angelical de Jesucristo. Viene entonces en el capítulo 12 la conversión de Israel. Ahí entonces hay un asunto figurativo. Vi una mujer vestida con el sol, con una señal del sol, la luna y 12 estrellas sobre su cabeza, que estaba encinta, estaba embarazada de un hijo varón. Esa nación es Israel. Vale la pena, pastores, que anoten ahí, dejen claro que cuando la Biblia habla de mujer en escatología, escuche lo que dije, de mujer en escatología, no en cualquier otro término, sino solo en escatología, entonces hay 3 acepciones para mujer. O es una mujer de carne y hueso, o es una nación, o es una religión. Ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la nación, que es Apocalipsis 12. El ejemplo de una religión, Apocalipsis 17 y 18. Ahí hay una mujer
religión, ¿ya? Y pues una mujer de carne y hueso, sí, pues no es difícil encontrarla en la Biblia. Entonces, en escatología la palabra mujer tiene tres acepciones: o es una mujer de carne y hueso, o es una nación, o es una religión. En este caso, de Apocalipsis 12, estamos hablando de la nación de Israel. Ahora sí viene entonces el capítulo 13, que es la aparición de la bestia que sube del mar. Esa bestia que sube del mar en el capítulo 13, verso 1, es el mismo anticristo, el mismo anticristo. Mar en escatología, eso lo sabemos todos, es muchedumbre de gente. Así que aquí hay otro interrogante para preguntarnos si es gentil o es judío. Sube del mar. Y en Apocalipsis 13 hay otra bestia que sube de la tierra, en el versículo 11. En escatología, mares gentiles, pero tierra es Israel, exclusivamente Israel. Así que el que sale del capítulo 3, el verso 11, sale de Israel, o sea que ese es un judío, y hay otro que sale del mar. Ok, viene entonces la predicación del último evangelio, que está en el capítulo 14, el verso 7, y en Mateo 24, 14. Ese evangelio que se va a predicar ahí, escuchen, pastores, escríbanlo en letra negrilla, mayúscula y subrayado: no salva, no es para salvación. Se llama el evangelio del testimonio. Hay razones suficientes para comprobar por qué no salva. La primera, porque lo va a predicar es un ángel. Los ángeles jamás han predicado evangelio de salvación, siempre han estado en el juicio. El mismo mensaje del evangelio lo dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Así que ahí ya lo que hay es juicio, no hay opción de salvación. Por eso se le llama el evangelio del testimonio. Es el mismo de Mateo 24, 14. Viene entonces ahora la ejecución de las copas, que se da en el capítulo 16. Es a partir de aquí de donde realmente hay juicio, es donde se da realmente lo que llamamos la ira del Cordero y la ejecución del día de Jehová. En el capítulo 17 y 18 se da el juicio de la gran ramera, de la señora, la mujer escarlata. Aquí entonces está representando un sistema religioso, la mujer escarlata. Y ya en el capítulo 19 se da la segunda venida de Cristo, que también está registrada pues en muchas partes de la Biblia, pero especialmente en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Se da la segunda venida de Cristo desde el capítulo 19, verso 11 al 16. Viene entonces la resurrección de Israel. En la segunda venida de Cristo se da la resurrección de todo el Israel, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Se da en la segunda venida de Cristo. Por eso les decía hace un rato que en este tema es muy importante estudiar las resurrecciones. Y después de la semana 70, hasta aquí, hasta la resurrección de Israel, señores, la semana 70. Ahí termina la semana 70. Ahí termina. Armagedón es un evento ya por fuera de la semana 70. El juicio a las naciones es un evento aparte de la semana 70. Dicho de otra manera, están en un paréntesis entre la semana 70 y el milenio. Entonces, los eventos que les voy a narrar no hacen parte de la semana 70, sino del paréntesis de entre la segunda venida de Cristo y el milenio. Entonces, el juicio a las naciones, la reunión de Israel, el juicio a Israel, la restauración de Israel a su tierra. Mejor dicho, esta es la definitiva repartición de la tierra prometida. Lo que Josué hizo fue realmente un simulacro, pero aquí se va a dar la definitiva tierra prometida. Escúchenme en esto lo que les voy a decir. Se dice que después de Armagedón, al otro día de Armagedón, Israel será 100 veces más grande geográficamente y 1000 veces más rico.
escuchó lo que dije, pastor, 100 veces más grande geográficamente y 1000 veces más rico. Por una sencilla razón, porque terminado Armagedón, Israel podrá poseer lo que Jehová Dios le prometió a Abraham, la tierra que Jehová Dios le prometió, que hoy la tienen todos los árabes, los asirios, toda esa gente tiene cogida esa tierrita. Voy entonces en la reunión de Israel a la tierra prometida. Se estrena el infierno en el capítulo 19. Por primera vez alguien va al infierno. Esto nos debe aclarar mucho concepto, pastor, porque uno a veces escucha a pastores en ceremonias funerales diciendo cosas que no son. Hermanito, no nos preocupemos, que la hermana Saturia ya está en el cielo, y eso no es verdad. Como no hay nadie en el cielo, tampoco hay nadie en el infierno hasta el día de hoy. Solo hasta Apocalipsis capítulo 19, el verso 20, van las dos primeras criaturas humanas al infierno, y son el anticristo y el falso profeta. El diablo va 1000 años después. Ni siquiera el diablo está en el infierno. Y yo siempre creí que el diablo era el primero que iba al infierno, y resulta que el diablo va 1000 años después al infierno, después de que el falso profeta y el anticristo van. Entonces, en el capítulo 19, el verso 20, se estrena el infierno, y en el mismo capítulo, ya en el capítulo 20, verso 2 y 3, se le ponen las cadenas a Satanás. Ese es el paréntesis entre la semana 70 y el milenio. Ya en el 24, se establece el milenio, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para gobernar. Ahí se establece el milenio. El milenio son 1000 años literales, con la diferencia que los años escatológicos son de 360 días y los días escatológicos son de 24 horas. Se miden de esa manera. Entonces, 1000 años literales en donde estarán, escúcheme en esto, estarán Cristo, Israel, la iglesia y las naciones ovejas. Esas serán las personalidades que entrarán al milenio en el orden que se los estoy dando. Cristo, porque él es el heredero del trono. Israel, porque para Israel, a Israel fue que se le dieron las promesas del milenio, no a la iglesia, sino a Israel. La iglesia, por ser la esposa del presidente, la esposa del rey. Y las naciones ovejas, que salen del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, en lo que conocemos como el juicio a las naciones. Cuando el milenio termine, se da una cosa que se da de Gog y Magog, que se llama Gog y Magog, que no es lo mismo que Armagedón. Las dos expresiones, tanto Gog y Magog como Armagedón, las dos vienen de una raíz griega que significa todos. En este caso, entonces, estamos diciendo que Gog y Magog indica que todos los que salieron del milenio de las naciones ovejas se enfrentan a la prueba de fuego. Y en el caso de Armagedón decimos que son todos los enemigos de Israel contra Israel. Después de Gog y Magog, señores, se da el trono blanco, que eso lo encuentra usted en Apocalipsis 11 al 15, 20, 11 al 15, y al otro día, a las 6 de la mañana, son cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Señores, ahí está la ponencia. Espero no haberlos confundido, no haberlos enredado, y pues espero que sirva para alguien este aporte, esta Amén. que estamos extendiendo. Ok, listo, mi hermano Rodrigo, excelente. Entonces, hermano Rodrigo, le voy a pasar voy a darle la palabra al hermano Edwin Ocampo, que tiene algunas preguntas importantes que los hermanos han hecho. Entonces él las va a decir, usted nos ayude ahí. Gracias, hermano Edwin, por favor. Hermano Rodrigo, bueno, muchas gracias por la explicación, de verdad que fue muy clara.
Les pedimos a los hermanos que están en el grupo, para no perder el buen control que llevamos hasta ahora, el buen orden, ninguno va a activar sus micrófonos, sino que las preguntas, vuelvo y repito, como se dicen las reglas y como se les ha estado anunciando, las vamos a escribir en el chat. Tenemos algunas preguntas, hermano Rodrigo, y vamos con la primera. La primera pregunta dice así. Hay una pregunta que hizo el hermano Carlos León y el hermano Ricardo Coca, que tiene mucha similitud, así que tratamos de unirlas en una sola para no hacer preguntas repetitivas. De Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, solo hay 2 años, o pueden haber sido muchos más. Y si de Génesis capítulo 1, versículo 1 a Génesis capítulo 1, verso 2, pudieron haber pasado miles o millones de años. De Génesis capítulo 1 al capítulo 6 pasaron 2000 años, pero no me da la cuenta según la genealogía de Set hasta Noé. ¿Qué respuesta nos tiene frente a eso, mi pastor Rodrigo? ¿Tú hablaste de 2 años? De 2000 años. 2000 años en Génesis capítulo 1, capítulo 6. Ya, ok. Estamos haciendo un aproximado. Claro, si vamos a ver, por eso creo que ustedes recuerdan que la publicidad que se mandó hablaba de días mileniales, que ese es otro tema, pero que pues no quise comenzar por ahí porque es un tema muy largo y no alcanzaríamos a tocar. Entonces quise hacerlo aquí como para ubicarnos más en el tiempo. Si miramos desde el orden histórico de la raza humana como lo cuenta la Biblia, no tendríamos problema. Si lo vamos a ver desde el orden filosófico, entonces claro que sí. Por eso la propuesta estaba en ver días mileniales, para que entonces entendiéramos a qué se refiere esa expresión en cuanto a días mileniales. Pero visto desde la óptica de las dispensaciones, por eso dijimos que nosotros somos dispensacionalistas. Entonces, cuando miramos las dispensaciones, entonces las dispensaciones van a ser un total de 6000 años hasta que termine la gracia y 1000 años después, que es el milenio. Eso nos daría entonces un promedio, si cogiéramos las dispensaciones en línea recta de cumplimiento, nos estaría dando un total de 7000 años. No nos podría dar más, porque entonces tendríamos problema con el resto de escatología y profecía bíblica. Estoy hablando de lo que cuenta la Biblia en cuanto a la raza humana, basado en lo que dicen las dispensaciones. Hubo dispensaciones que duraron 1500 años, hubo dispensaciones que duraron 300, 350, 400 años, dependiendo de la dispensación que estemos hablando. ¿Ya? Perfecto, mi hermano. Muchas gracias. Seguimos, tenemos aquí otra pregunta que dice de la siguiente manera. ¿En qué parte la Biblia usa la palabra rapto? La palabra rapto. No sé si algún compañero me puede ayudar ahí, que tenga a la mano la Biblia ahí. Y si alguien le va a ayudar al hermano, por favor, levanta la mano para darle la palabra. Sí, dígame. Dígame. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia se usa la palabra rapto? No, parece que no se utiliza, ¿no? Se habla en sentido figurado como ladrón en la noche, ¿ya? No usa propiamente la palabra directa rapto, pero se utiliza la figura como ladrón. Entonces, el ladrón lo que hace es eso, raptar, rapar, ¿ya? Entonces, desde esa óptica era que yo les decía que teniendo ese sentido y esa raíz, es que a mí no me gusta mucho la palabra que usamos
y que lo basamos en la Biblia como rapto, sino que yo me identifico más con la palabra traslación o levantamiento de la iglesia, que es la palabra que se utiliza incluso desde el Génesis en la traslación de Enoc. Traspuesto fue Elías, y Jesús también sufrió una traslación o fue traspuesto. Entonces, desde esa óptica era que les decía que el sentido que la palabra tiene es que no me acojo mucho a ella, y en mi léxico utilizo la palabra o traslación o levantamiento de la iglesia. Ok, hermano, muchas gracias. Otra pregunta, hermano Rodrigo. ¿Habrá salvación en la gran tribulación y con ella habrá bautismos? Hermano Rodrigo. ¿Escuchan? Sí. Perdóname que se me había caído aquí. Bien, no quisiera responder esa pregunta así a secas. Bueno, hermano Rodrigo inhabilitó el micrófono. Sería bueno que lo volviera a establecer. ¿Ahí no me oyen? Sí, sí, le estamos escuchando, hermano. Ok, listo. Entonces, les decía que esa pregunta va muy ligada con lo que les decía respecto a las resurrecciones. Yo pudiera decir un no así a secas, pero pues me parece que no quedaría tan claro. Cuando uno estudia las clases de resurrección y cómo se aplican, entonces ahí sí se puede ampliar el tema de lo que es la salvación en el tiempo de la gran tribulación y para quién es. Pero como para no dejar así la pregunta tan a secas, entonces recordemos la expresión plenitud de los gentiles. Entonces, los gentiles se salvan desde Hechos 2, pero más concretamente desde la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, hasta que el Señor levante la iglesia. Textualmente, entonces, la Biblia dice, después de esto me volveré a la casa de Israel. Entonces, si el tiempo para los gentiles se determina como el tiempo de la gracia, y el tiempo para los gentiles termina cuando el Señor levante la iglesia, entonces ahí viene lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24. La regla de la gracia es igual a la regla noasina o del tiempo de Noé o noénica. La regla es igual. El que creyó se salvó y el que no se creyó se condenó. Jesús dice entonces, como en los días de Noé, así será. Estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, en el tiempo en que estamos, la manera de salvarse es entrando por Jesucristo a través de la iglesia. Entonces, la iglesia es quien representa a Cristo, que es la puerta para la salvación. Pero una vez la iglesia sea recogida y se vaya, entonces no hay puerta del cielo en la tierra, ¿ya? Y la iglesia se va en el capítulo 4 y vuelve a aparecer hasta el capítulo 19. Si salvamos un gentil dentro de la gran tribulación, tendríamos que conseguir un segundo rapto o levantamiento y tendríamos que buscar una etapa de la resurrección de vida más. Usted dirá, ¿más por qué? Bueno, porque precisamente la resurrección de vida tiene 3 etapas. La primera la hizo Jesús, la segunda la hace la iglesia y la tercera la hace Israel. No hay más resurrecciones para salvación. Entonces, si un gentil muere dentro de la gran tribulación, haciéndose matar para salvarse, la pregunta sería, ¿cuándo resucita para salvación? Si la etapa de los gentiles para resurrección de salvación ya se dio en la iglesia. Esto sería un poquito mucho más amplio y mucho más extensito, pero así a grosso modo les podría decir eso.
Gracias, hermano Rodrigo. Dios les bendiga para todos. El pastor Ginestrosa pregunta, ¿habrá naciones, qué naciones entrarán al milenio? ¿Habrán naciones qué? ¿Qué naciones entrarán al milenio? Ah, ok. Entonces, cuando nos paramos en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, desde el verso 31 en adelante, narra o cuenta el juicio a las naciones. Entonces, ahí hay dos clases de naciones. En realidad, en ese juicio hay tres naciones, tres clases de naciones. Están las naciones ovejas, están las naciones cabritos y está la nación a las que el rey llama mis hermanos, que es Israel. ¿Ya? Entonces usted ve que las naciones ovejas explícitamente a ellas les dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste, venid benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos. Y ellos preguntan, ¿cuándo hicimos esto? Y él dice, cuando lo hicieron a uno de estos pequeños. Ese señalar a uno de estos pequeños está señalando a Israel. Entonces, ¿cuáles naciones van a entrar al milenio? Las que por generaciones han favorecido a Israel política, económica, religiosa y socialmente. Todos los que han estado a favor de Israel, como premio por haber favorecido a Israel, entran al milenio. Eso no les garantiza salvación, es un premio que el Señor les da por haber favorecido a la nación de Israel, pero ya vimos en el capítulo 20 al final que después de que el milenio se termine, se da una prueba de juego para esa gente que se llama Gog y Magog. Gracias, hermano Rodrigo. Hay otra pregunta que han hecho varios pastores acerca del bautismo para Israel en la gran tribulación, que si podría ampliar un poquito más ese punto y cómo sustentarlo bíblicamente. Ok, Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el verso 11, estaba predicando un mensaje a Israel. Pedro les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no, ojo a esto, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Aunque la predicación del evangelio desde tiempos de Jesús está dividido en dos evangelios, aparentemente, que es el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. El evangelio del reino, el que se le ha predicado a Israel. ¿Por qué del reino? Porque ellos así lo asumieron, porque ellos esperaban, aparte de un salvador, un rey. Entonces, era el evangelio del reino y el evangelio de la gracia, que es el que nosotros hemos recibido. Pero en realidad, ya en el sentido de lo que ofrece y de lo que produce, es el mismo, es el evangelio de la salvación. Entonces, los 144,000 que van a predicar el evangelio a partir del capítulo 7 es el evangelio que nosotros tenemos. Israel tiene que aceptar a Jesucristo como el Mesías, como Dios hecho carne para salvación. Así que tienen que recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo. Lo expresó claramente el ministerio de Juan. Juan venía bautizando para bautismo de arrepentimiento. Eso indicaba que Israel estaba dándole la bienvenida y el corazón al Mesías que venía. Ya realmente ellos no lo aceptaron. Entonces, expresado en lo que el apóstol Pedro está diciendo y lo que dice la doctrina apostólica y ahí en adelante, el que se quiera salvar lo tiene que hacer a través del nombre de Jesucristo, y de la única manera que se logra es, pues, obviamente, a través del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, estos 144,000 que son escogidos para evangelizar a Israel, ellos van a predicar el evangelio que estamos predicando nosotros, el evangelio para salvación, el evangelio de la gracia. El evangelio del reino se predicó en el tiempo de Israel, por eso ustedes ven que
Israel le hace una pregunta en los apóstoles, representado en los apóstoles, le hacen una pregunta política a Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor, pues ya saben ustedes la respuesta que les dio. ¿Vale? Gracias, hermano Rodrigo. El hermano Héctor Rúa pregunta: ¿el pleito entre Israel y los musulmanes empezó con Jacob y Esaú o con Isaac e Ismael? No, el pleito entre musulmanes e Israel con Ismael y Isaac, pero yo tomé a Esaú y a Jacob porque es la misma línea. Ya desde Esaú y Jacob había un pleito ahí, pero realmente el político, el religioso, el territorial comienza con Ismael e Isaac. Gracias, hermano Rodrigo. El hermano Nehemías luego pregunta: ¿los 7 sellos cubren todo el periodo de la gran tribulación? De la semana 70, perdón. Cuando uno llega al capítulo 6 de Apocalipsis, entonces el capítulo 6 lo que hace es manifestar y darnos a conocer la agenda de la semana 70. La agenda de la semana 70. Entendamos que el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 es la revelación de Jesucristo, es las cosas, ahí están las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, 2 y 3, y las cosas que serán del capítulo 4 en adelante. Entonces, el capítulo 6 lo que hace es darnos la agenda de todo el desarrollo de la semana 70, que se desarrolla en 3 aspectos: sellos, trompetas y copas. Pero ahí habría algo que charlar también larguito y tendido, y es que yo les decía, no apliquemos juicios desde el capítulo 6 inmediatamente, sino que el capítulo 6, el verso 1, que suelta el sello número 1, ese es el sello de paz y se gasta todos los primeros 3 años y medio. Todos los primeros 3 años porque son completa paz. Todos los juicios de los otros sellos, que en realidad no son sino 3 de juicio, porque ya les dije que el 1 es de paz, el 5 es de los mártires y el 7 es de el que hace el paréntesis para abrir la primera trompeta. En realidad no quedan sino 3 y ya les dije que los 3 hacen todo el desarrollo de Armagedón. Mi posición en cuanto a sellos, trompetas y copas es que el sello abierto, digámoslo en una palabra más castellana, el libro abierto revela. Entonces, por eso le decían a Juan, ven y lee, ven y mira. Entonces Juan dice, y miré o leí. Y lo que el sello reveló a Juan, la trompeta lo anuncia. Y lo que la trompeta anunció, la copa lo ejecuta. Claro, esto es un temita un poquito más extenso. Hay que mirar las trompetas desde el pueblo de Israel, desde el Éxodo para acá, cómo el pueblo de Israel estaba familiarizado con las trompetas y que eran 7 trompetas en el pueblo de Israel y son 7 trompetas en la gran tribulación. Entonces, lo que el sello revela, la trompeta lo anuncia y quien lo ejecuta realmente es la copa. La copa es realmente la que hace, al voltearse así, está haciendo un ejercicio de juicio o ejecución. Pues así, abuelo de pájaro. Pregunta. Perdón, hermanos, solamente los administradores tienen la potestad de pasar las preguntas. Todos los micrófonos, hermano Rubén Acevedo, que tiene el micrófono abierto, y todos, por favor, estemos pendientes en eso para un orden en la reunión, el foro. Bendiciones. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Hay una pregunta que formuló un pastor también y es la siguiente: ¿el anticristo es una persona o un espíritu? No, es una persona. Es una persona de carne y hueso que hoy ya tiene cédula.
sino que, como les decía, como persona no ha podido manifestarse. El sistema ya está ahí, pero como persona no ha podido manifestarse porque la iglesia lo detiene. Pero una vez la iglesia se vaya, hay una persona que va, porque acuérdense en que el anticristo lo que va a hacer es suplantar al Mesías, ¿ya? Y el Mesías es una persona de carne y hueso, es Dios manifestado en carne. Entonces, ellos están esperando una persona de carne y hueso, solo que ellos no pudieron lograr entender que ese que nació en Belén de Judea era el Mesías, porque para ellos era como muy poca cosa. Un niño que nace y no tiene ni pañales y que después viene de Nazaret no puede ser el Mesías si lo habían anunciado con tantas pompas los profetas, ¿ya? Pero el anticristo lo que viene es a hacerse pasar por el Mesías. Así que tiene que ser una persona de carne y hueso. Eso es sí, con un espíritu, primero, con poder dado de parte de Dios, y segundo, totalmente auspiciado y poseído por las fuerzas demoníacas. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Otra pregunta. ¿Hay salvación en el milenio? ¿Habrá salvación en el milenio? Bueno, acuérdense que les dije que, bueno, entran las naciones ovejas, descuente a Israel y descuente a la iglesia, que ya están salvos. Ya ellos han sido transformados a razón de haber resucitado. Están las naciones ovejas van a procrear como lo hacemos nosotros ahora en esta generación. Isaías habla que el pecador en el milenio va a ser de 100 años. Lo que estoy diciendo es que entonces el uso de razón lo va a tener la persona a partir de los 100 años, porque el hombre volverá a ser longevo. Entonces, le pongo un ejemplo. Tú entras de 50 años y no pecas, entonces va a salir de 1050 porque no pecaste. Si pecas, Ezequiel dice tácitamente que en esa época es que se aplica realmente ese texto así tácitamente: el alma que pecare, esa morirá. Tácitamente, el que peca cae como un pollo. Pero terminado el milenio, según Apocalipsis capítulo 20, dice que Satanás será suelto y saldrá para engañar a las naciones. ¿A cuáles naciones? A las naciones que salen del milenio. Si ustedes leen los últimos el 10, 11, 9, 10 y 11 de Apocalipsis 20, se darán cuenta que lo que uno alcanza a observar es que las naciones se dejaron engañar otra vez toditas, porque dice, los engañó a todos y los reunió como la arena del mar para ir en contra del campamento de los santos. Lo que yo alcanzo a ver es que no se salva ninguno, no porque no haya oportunidad, sino porque se dejaron engañar. Gracias, hermano Rodrigo. También entendemos de que a medida que vayamos avanzando en los temas, también iremos encontrando respuestas a algunas preguntas. Sí, claro. Sí, otra pregunta, antes de formular la siguiente pregunta, queremos pedirle a los pastores que tienen sus micrófonos abiertos y no son administradores, por favor asegúrese que esté en silencio, y les agradecemos. Una pregunta que formula por aquí es la siguiente. Nuestro hermano Julián Duarte pregunta si los capítulos de Apocalipsis están ubicados cronológicamente. No, señor. Desde el 5 en adelante, especialmente. No hay cronología. Cuando uno va a estudiar Apocalipsis, la recomendación para estudiar Apocalipsis de una manera correcta es estudiarlos a manera de pinturas. O sea, los escritos apocalípticos se estudian a manera de pinturas. Les voy a poner un ejemplo. El capítulo 1 solito hace una pintura. Entonces, ustedes leen todo el capítulo y encuentran primero la revelación de Jesucristo. A Juan se le da a conocer a Jesucristo desde toda la dimensión ya de glorificado. Y Juan ve a Jesucristo en medio de los 7 candeleros y lo ve con 7 estrellas en sus manos. Cuando tú ya vas a los 2 últimos versículos de Apocalipsis capítulo 1, entonces se da cuenta que ahí se le explica la pintura a Juan. Les voy a leer el versículo 9 y 10 dice,
escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y el verso 20 explica la pintura del capítulo. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí se descifra todo el enigma, ¿no? Todo lo que Juan estaba queriendo entender, qué son las estrellas, qué son los candeleros, quién era el que estaba en medio. Y así sucesivamente, el capítulo 2 y el capítulo 3 hacen una pintura, que es 7 sedes de la iglesia representando a la iglesia en todos los tiempos hasta que Cristo la recoja. Entonces, esos 3 capítulos hacen una pintura. Es una iglesia viviendo 7 tiempos. En mi enseñanza escatológica, yo enseño que la iglesia se ha de perfeccionar a través de 5 ministerios que lo encontramos en Efesios 4:11 y a través de 7 tiempos que los encontramos en Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis 4 y 5 hacen otra pintura. Entonces, así es la manera de hacer el estudio de Apocalipsis. Hay capítulos que entonces, por ejemplo, el 6 haría una pintura con el 19, por ejemplo, y se asocia con varios capítulos. No están escritos cronológicamente. Gracias, hermano Rodrigo. Siguiente pregunta. ¿El lago de fuego y el infierno son lo mismo? Bueno, pero es que de eso sí no hablamos. Muy bien. Tranquilo, hermano Rodrigo. Yo sé que los temas que veremos más adelante vamos a tratar de estas preguntas. Seguramente vamos a encontrar su respuesta. La siguiente pregunta, el hermano Elkin Perlaza pregunta, en Apocalipsis 20, ¿resucitará Antes de que todo pregunte Israel lo o que una no. parte? Hermano Rodrigo. Señor, no se ha hablado, entonces. no le copié la pregunta porque se interrumpió ahí. Sí, rogamos una vez más a los pastores, por favor, ayúdenos cerrando su micrófono, por favor. Hermano Rodrigo, la pregunta es esta. Hola, Edwin se quedó afuera, quedó sin internet. En Apocalipsis 20, ¿resucitará todo Israel o una parte? No, Israel resucita en el 19. Resucita el Israel del Antiguo Testamento y resucita el Israel que se convirtió al Señor en el lapso de la gran tribulación y que tuvieron que entregar sus vidas por causa del testimonio de Jesucristo. Esos son los que resucitan en el capítulo 19 de Apocalipsis, en la segunda venida de Cristo, que será la última etapa de la resurrección de vida. Ya en el 20 solo resucita la gente que resucita en la resurrección de condenación. Amén. Bien, siguiente pregunta, todavía tenemos unos minutos. El hermano Rolando pregunta, los que mueren en estos momentos, en el tiempo actual, ¿a dónde van? Vale. Eclesiastés en el último capítulo nos dice lo siguiente: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así lo define el mejor filósofo y el más entendido de los hombres. El espíritu vuelve a Dios que lo era y el polvo vuelve a la tierra. Entiéndase que está hablando un judío de pura cepa, Salomón. Para los judíos no existían los 3 términos que nosotros manejamos después de la postura de los griegos, espíritu, alma y cuerpo. Para los judíos solamente existía lo físico y lo espiritual. Entonces, la palabra nefes en hebreo significaba lo mismo para espíritu que para alma. Entonces, por eso ustedes ven que Salomón solamente se refiere a 2 tiempos del ser. Entonces, espíritu y cuerpo. El alma es el resultado de unir esos 2. Entonces, esos 2 unidos dan la composición de un alma. Entonces, lo que la Biblia dice es que el espíritu vuelve a Dios porque Él es el espíritu de vida, el cuerpo vuelve a la tierra. De ahí que entonces
ahí sale una muy buena pregunta para un próximo conversatorio. ¿Nos vamos a salvar en cuerpo o en espíritu? ¿Ya? Amén. Amén, Vale. hermano Rodrigo. Y seguramente aquí estas preguntas nos van a dejar quietos para continuar en las siguientes enseñanzas. Y también valoramos sus respuestas, pues algunas de ellas pueden ser muy puntuales, pero otras las da desde su punto de comprensión también. El hermano Félix Moreno pregunta, esta pregunta suena parecida a la anterior, a una que se hizo hace un momento, es, ¿el anticristo es el mismo Satanás o diablo o es solo una personificación? No, yo diría que es una personificación. O sea, es una persona que está totalmente poseída, gobernada por espíritu de Satanás. Por eso encontramos expresiones como el dragón le dio poder. Entonces, es una persona que tiene, que además de ser muy inteligente, muy sabio, tiene además capacidades dadas por Dios, porque el que no crea a la verdad tiene que creer a mentira, y Dios envía un espíritu de error, pero también tiene la influencia, obviamente, maligna de Satanás. Amén. Gracias, hermano. Siguiente pregunta. Esta tiene que ver con el cuerpo de la resurrección. Es lo siguiente. La formula nuestro hermano William Muñoz y él dice, he oído hablar de que el cuerpo de la resurrección sí son cuerpos físicos, pero cuerpos de resurrección y glorificación. ¿Qué podría usted decirnos al respecto, hermano Rodrigo? Sí, es un poquito extenso, pero es correcto, el pensamiento es correcto. Lo que Pablo dice es que nosotros traeremos el cuerpo del Cristo resucitado, que el cuerpo del Cristo resucitado no es el mismo del Cristo antes de morir. Y el cuerpo del Cristo resucitado era tan espiritual, pero como también era tan tangible. El cuerpo de Cristo resucitado comió pan y pescado, ¿ya? Entonces era un cuerpo tangible, pero a la vez era espiritual. Ustedes recuerdan que cuando los discípulos estaban en algún lugar encerrados allá en una habitación y tenían las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya ese era un Cristo resucitado. Entonces, el Cristo antes de morir estaba limitado, tenía que caminar, tenía que ir y tenía que venir. El Cristo resucitado ya tiene la capacidad de ser omnipresente, es espiritual, vence la gravedad. El apóstol Pablo dice, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces nosotros vamos a recibir ese cuerpo, porque ese cuerpo es el que se convierte en vehículo para que nosotros podamos vencer la gravedad y subir a manera de procesión a chorro a recibirlo a él en las nubes. Entonces es el mismo cuerpo de Cristo resucitado el que la iglesia, los muertos en Cristo, van a recibir. Amén, amén. Bien. Nuestro hermano Eduardo Sánchez pregunta acerca de los 144,000. ¿En qué momento ellos aparecen? ¿Antes o después de la gran tribulación? Pregunta el hermano. ¿Y quiénes son? Ellos comienzan a ejercer su ministerio de evangelización en el lapso de la gran tribulación. Se cree que en el primer tiempo, en el tiempo de paz, que todavía, porque entendamos que después de los 3 años y medio, el anticristo no va a permitir ninguna clase de religión ni ninguna clase de predicación. Entonces, Israel ya en el capítulo 12 tiene que estar convencido de que Jesucristo, el carpintero de Nazaret, es el Mesías. Si hasta ahí no se convenció, ya no hay opción, porque ya ustedes ven que en el 13:11 ya se prohíbe adorar y cualquier clase de predicación. Entonces, los 144,000 que son judíos de las 12 tribus, entonces deberán ejercer su ministerio en todo el lapso de los primeros 3 años y medio, donde todavía hay libertad de culto y donde todavía se puede hacer predicación y todavía se puede enseñar la palabra. La Biblia dice que son 12 de cada tribu, ¿ya? Pero si estudiamos bien el versículo 1 de Apocalipsis 7 hasta el versículo 3, ustedes encuentran que ahí se da pues la reseña cómo va a ser la evangelización.
que los 144,000 van a ser escogidos de entre todo el mundo. O sea, Israel está diseminado por todo el mundo y entonces de esos 144,000 van a ser escogidos de todo el mundo. Por eso dice el primer versículo que se le ordenó a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra que atajen todo viento. Viento en la Biblia, en escatología, es doctrina o predicado. O sea que en ese momento es Dios el que va a dar la orden de que no haya otra predicación que no sea esa de poder recoger a los 144,000 para que ellos sean los que a la vez continúen transmitiendo ese mensaje una vez son escogidos al pueblo de Israel. Amén. Amén. Bien, siguiente pregunta, hermano Rodrigo. El hermano Alfredo Jerez pregunta, en el capítulo 24 de Mateo, ¿desde dónde podríamos pensar que es para Israel y desde dónde para los gentiles? ¿Hay una manera de dividir el capítulo de esa forma? Sí, el capítulo 24 de Mateo tiene 6 divisiones y es muy importante conocerlas para que hagamos una interpretación correcta. La primera división la hace la introducción, que va del versículo 1 al versículo 3, que es lo que leímos al comienzo del foro. Esa manera de introducción, hay una pregunta y hay una admiración de los discípulos. Del versículo 4 hasta el versículo 13 es el desarrollo de la gracia. Entonces, en ese lapso de tiempo se desarrolla la gracia. El versículo 14, el solo versículo 14 hace una división y ese fue el evangelio del que les hablé hace un rato. Es el evangelio del reino, el evangelio del testimonio, que se predicará en Apocalipsis capítulo 14. Entonces, ese versículo 14 hace una única división, o sea, la división número 3. Del versículo 15 hasta el versículo 28 viene todo el desarrollo de la gran tribulación. Todo el desarrollo de la gran tribulación, del versículo 15 hasta el versículo 28. Incluso está dividida la primera mitad y la segunda mitad. Y del versículo 29 hasta el versículo 31 se registra la segunda venida de Cristo, que es lo que registra Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Y del 32 hasta el 51 se le llaman generalidades del capítulo. O sea, el Señor lo que hace en esos versículos es reforzar la enseñanza que Él les acaba de dar con respecto a la gracia, con respecto a lo que les decía también hace rato, la normativa de la gracia, a cómo actuar en cada momento. Por eso dice, no desciendan, no vayan, no cojan. Y también les explica cómo se va a dar en la analogía de los 2 estarán en la cama, 2 estarán en el campo, 2 estarán moliendo, en la analogía de cómo se va a dar entonces también la escogencia de los salvos en ese lapso de tiempo. Entonces hace 6 divisiones, repito, del 1 al 3 la primera, del 4 al 13 la segunda, el 14 hace una única división, del 15 hasta el 28 la cuarta, la quinta del 29 al 32 la segunda venida y del 32 al 51 generalidades del capítulo. Amén. Gracias una vez más, hermano Rodrigo. Y hay una pregunta sobre Apocalipsis 20, el versículo 4, donde se habla de los mártires. ¿Quiénes pueden ser esos mártires? ¿O quiénes son esos mártires si podemos afirmarlo hoy? Claro, bueno, ahí los mártires representan, habría que ver un poquito otras citas bíblicas. ¿Cree usted, perdón, hermano Rodrigo, que esta pregunta puede ser abordada en una próxima clase? Es que hay que sustentarlo con otras citas bíblicas, comenzando desde la redoma que se le dio al ángel para que le añadiera mucho incienso. Entonces, esos mártires prácticamente representan los que han tenido que entregar su vida durante toda la época del cristianismo y con mayor fuerza, obviamente, a los de la gran tribulación, refiriéndose al pueblo de Israel. Muy bien, muy bien. Entonces, esperaremos poder
abordarla de una manera más amplia más adelante, porque aquí preguntas es lo que hay, hermano Rodrigo. Me imagino, sí. Estoy recibiendo de todo. Me imagino, Entonces, sí. sigue la siguiente, dice así. Bueno, esta es sobre Mateo, ya se acaba de abarcar Mateo. El hermano Orneís Tamara pregunta que si Israel también será bautizado en el nombre de Jesús. Me imagino que es al tiempo durante la gran tribulación, imagino que es la pregunta. Sí, es la misma pregunta que contestamos hace un rato con respecto a Hechos capítulo 4, el verso 11. Ese mensaje del 4:11 es universal. El que se quiera salvar, no hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otro medio. Tiene que creer en el Cristo crucificado, en el Cristo encarnado, en el Cristo resucitado y tiene que aplicar su nombre. Perfecto, perfecto. El hermano Oscar Tapia pregunta, ¿en qué dispensación pertenece la gran tribulación, sabiendo que la gracia termina con el levantamiento de la iglesia y la dispensación del reino inicia en la segunda venida de Cristo? Yo creo que su inquietud es si a la gran tribulación se le puede llamar dispensación o a qué dispensación pertenecería la gran tribulación, si a la número 6 o a la 7. La gran tribulación tiene dos connotaciones. En la gran tribulación, la gracia aún se mantiene, ¿ya? La gracia aún se mantiene porque la gracia tiene como propósito salvar a los que se tienen que salvar. Y comencé diciéndoles en el foro que para Dios, en cuanto a propósito de salvación, solo existen dos pueblos, gentiles y judíos. Ya se salvaron los gentiles hasta el levantamiento de la iglesia. Ahora queda que se salvan los judíos y se van a salvar a través del mismo evangelio, del mismo método de predicación y de la misma fe. Eso lo expresa Pablo claramente en el capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es en todos y sobre todos. Entonces, en la gran tribulación se mantiene la gracia. No se le llama gracia porque estamos dentro de otro aparte del programa de Dios, que es la profecía de las 70 semanas. Y por eso entonces ya ustedes ven que se dirige directamente a Israel tanto la predicación del evangelio como el programa escatológico de Dios en las 70 semanas. Entonces se le denomina como un paréntesis dentro de la gracia, porque la gracia termina hasta que el Señor venga por segunda vez. Ahí ya terminó el proyecto de Dios. Por eso ya el capítulo 10 de Apocalipsis, ustedes encuentran, dice que al sonar de la séptima trompeta, entonces se consumará el misterio de Dios, ¿ya? Entonces, el misterio de Dios tiene que ver con la redención desde Génesis 3:15 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué es el misterio de Dios? Es que Dios tiene programado salvar, restaurar y redimir al hombre del pecado que se cometió en el Edén. Por eso el milenio es una recuperación en palabras textuales del Edén, solo que ya no será ahora la finquita y allá de la media luna fértil, sino que será el mundo entero en restauración del Edén. Pero el milenio es eso, es la restauración, es volver, coger siglo XXI y retornarlo allá a la dispensación de la inocencia. Amén, hermano Rodrigo. Hay una pregunta aquí que tiene que ver con la resurrección, pero yo creo que le vamos a permitir a usted en una de las próximas enseñanzas abordar mejor el tema de las resurrecciones para no como salpicar nomás el tema y dejarlo allí iniciado. Nuestro hermano William Cárdenas pregunta, en Apocalipsis 19 y 20, o 19:20, no estoy seguro de la cita, como la manera como está escrita aquí, dice que se estrena el infierno y pregunta quiénes son los primeros. Bueno, esa pregunta ya usted la respondió, ¿cierto? Sí, el falso profeta y el anticristo. Se distingue y se asume que son humanos por la expresión fueron lanzados vivos. Cuando se lee esa expresión fueron lanzados vivos, estamos asumiendo
para corroborar la pregunta también de hace un rato de si el anticristo es un humano, fueron lanzados vivos al lago de fuego. Así que ese versículo también nos corrobora esa pregunta. Amén, amén. Bueno, nos acercamos ya al final, así que tal vez tendremos espacio para una, dos preguntas más, hermano Rodrigo, debido al tiempo que establecimos para este foro. Aquí hay una pregunta que yo creo que está interesante y con esta estaríamos como cerrando muy bien este espacio, y es lo relacionado a Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14, con la expresión los que han salido de la gran tribulación. ¿A quiénes se puede estar refiriendo ese pasaje? Entonces quisiéramos escuchar su respuesta o su opinión al respecto. Me dejaste la más brava para lo último, ¿no, joven? Bueno, no, en realidad, mire que ese versículo lo resolvemos haciendo simplemente un ejercicio gramatical del texto. Yo he sido un enamorado de hacerle gramática al texto por una experiencia que tuve. Elisedet hablaba de uno de los escritos que el Señor me dio la oportunidad de hacer, que fue Apología Pentecostal, y yo me tomé la molestia de hacerle gramática a Mateo 28, 19, no de verlo desde la óptica teológica, sino hacerle gramática. Y una vez que tuve el texto, busqué una persona, creo que incluso Edgardo está por ahí en el foro. Edgardo Onza me ayudó a conseguir una persona que me hizo la sintaxis y que me hizo la ortografía y la gramática del texto que había escrito, y era un señor pastor trinitario, licenciado en Filosofía y Letras. Y cuando él revisó el texto, yo le pregunté cómo vio el material. Dijo, eso no tiene presa mala. Y entonces yo le dije, y entonces dijo, no, yo necesito que usted me diga qué tengo que hacer para bautizarme en el nombre de Jesús. Y cuando después hablando con él, él me decía, es que yo jamás, teniendo el estudio que tengo, nunca se me ocurrió hacerle gramática a Mateo 28, 19. Pero con ese ejercicio que usted hizo, yo me doy cuenta que yo estoy totalmente equivocado y totalmente perdido, porque claro, cuando ya hago gramática, me doy cuenta que el texto no dice lo que realmente dice. Eso pasa con Apocalipsis capítulo 7, el verso 14, que habla de la multitud de ropas blancas. Entonces, ahí en ese versículo encontramos un artículo femenino, la, que además es determinativo y locativo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Entonces, que cuando se usa la expresión la, estoy determinando el evento. Entonces yo digo la silla, entonces tiene que ser una silla determinada. O la fiesta, tiene que ser una fiesta determinada. Pero si yo digo silla, entonces esa no es una silla determinada. Entonces, cuando uno va a otras versiones, que ahí sería mi recomendación, yo recomiendo siempre consultar varias versiones. Pues cuando uno va a otras versiones, el artículo femenino determinativo y locativo desaparece y ya no aparece la, sino que muchas versiones dicen han salido de gran, han venido de gran, han salido de gran persecución. Entonces note que ya no apunta a gran tribulación. Y ese se ajusta mucho más al texto bíblico, porque Jesús mismo lo dijo, ustedes van a tener muchas dificultades, muchas pruebas. Ahí mismo lo dice Mateo capítulo 24 en lo que es el desarrollo de la gracia. A unos los van a entregar a prisiones, a otros los van a poner aquí, a otros los van a llevar allá. Eso es gran tribulación. El apóstol dijo, es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones tengamos que pasar. Entonces no apunta a la gran tribulación. Ese es el primer punto que tenemos que hacerle a Apocalipsis 7:14. Y lo segundo que tenemos que sacar de ahí son las características de la multitud. Entonces hay características ahí que son neta y exclusivamente de la iglesia. Lo que estoy diciendo con esto es que esa gente que está ahí es la iglesia, no que sale de la gran tribulación.
es que lo primero que tendríamos que hacer es preguntar qué es lo que nos muestra Juan en el capítulo 7, y la respuesta es, nos muestra dos pueblos salvos, los judíos y los gentiles. Los judíos se están salvando y la iglesia ya está en el cielo. Por eso hay términos como están delante del trono, no van a estar, están. Lavaron sus ropas en la sangre del cordero, ese es un hecho. Tienen palmas en las manos. Entonces, Amén. esas expresiones hay que ponerles cuidado. Hay más de 8 características ahí que solo aplican a la iglesia. Y Juan está viendo es los dos pueblos salvos, judíos y gentiles, a la iglesia que salió de gran tribulación, de todas las que pasamos, y ya está en el cielo, porque ya desde el capítulo 4 está en el cielo, e Israel que se está salvando a través de los 144,000. Okay. Muy bien, hermano Rodrigo. Muy buena su respuesta, le agradecemos. Y bueno, por el momento aquí terminamos las preguntas. Le doy a la palabra a nuestro hermano Elisede, nuestro hermano director, para que él sea dando la conclusión a este foro en el día de hoy. Bueno, mis amados. Hermano, ¿será posible tener acceso al material? Hermano, Dios les bendiga. Vea, un momentico, ahorita ya le vamos a dar respuesta. Hermanos, Dios les bendiga. Bueno. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, hermano Elisede, le estamos oyendo. Bueno, mis hermanos, muy agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de estar aquí en esta tarde. Ya estaremos hablando con nuestro hermano Rodrigo, a ver si él nos permite, aunque quedaron unos temas, los días mileniales, la ley del Cordero Pascual, que es algo muy interesante, y seguramente vamos a entender muchas cosas que se quedaron ahí en el tintero. Agradecemos, ¿verdad?, el conocimiento de nuestro hermano y creo que quedamos con deseos de más. Entonces, estaremos hablando con él a ver cuándo él sacó este espacio, porque tiene su escuela también de escatología y algunas cosas importantes que hace. Entonces, mis hermanos, en el grupo estaremos comentando si hay una segunda parte. En todo caso, queremos agradecerle de una forma muy especial, hermano Rodrigo, por el tiempo que ha sacado. Gracias, hermano Elisede, gracias, pastores. De verdad, el más agradecido soy yo, el más beneficiado soy yo, por ustedes permitirme y sacar todo ese rato para escucharme en todas estas locuras. Espero haber contribuido en algo. Y bueno, a cualquier inquietud estamos para servirles con mucho gusto, y ojalá podamos tener otro espacio como este para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y muchas gracias. Amén. Bueno, mis amados, que Dios me les bendiga y Dios me les guarde, y hasta otra próxima oportunidad. Y estaremos ahorita abriendo el chat de estudiantes bíblicos, y ahí pueden seguramente mandar algunas. Este video va a quedar ya con el hermano Rodrigo. Vamos a ver cómo le hacemos para hacerlo llegar. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Hermano Neiber, todos. Hermano Rodrigo, muchas gracias. El Señor me le bendiga. Contacto. Hermano Eliseo, Dios le bendiga.